Hola, muy buenos días. Soy Alicia Yanelia Aguirre Alcalá, alumna del Colegio de Investigación Educativa de Nayarit. El día de hoy, para fines de evaluación de la asignatura de Evaluación Institucional, les voy a hablar de algunos conceptos teóricos escritos en un artículo de Richard Simoniuk respecto a la evaluación institucional. Bien, pues en un primer momento les hablaré de lo que es la evaluación universitaria o la evaluación institucional. Dice que es un conjunto de prácticas, métodos y conocimientos bien diversificados y progresivamente desarrollados en el transcurso de los años con el fin de dar respuesta a una necesidad específica, la de una mejor gestión de las universidades. Favoreciendo pues todo aquello que permita alcanzar sus objetivos de enseñanza, de investigación y fortaleciendo la calidad de las actividades. Entonces, evaluar indica emitir un juicio de valor a propósito de la pertinencia y la razón de los objetivos y su grado de cumplimiento y la forma en que estos han sido alcanzados. En la parte de la introducción, este autor hace un análisis histórico de lo que ha sido la evaluación en las universidades, sobre todo en lo que tiene que ver con América del Norte. Dice que a finales del siglo XIX se identificó primeramente lo que se llama la acreditación. Comentaba que esta cuestión de la evaluación surge de agentes externos a las universidades, quienes buscaban la manera de ver qué tan reales, es decir, la validez que tenían los diplomas que las personas tenían. Entonces, para ello fue impuesta por los gremios de profesionales con el objeto de reglamentar el ejercicio profesional. Es decir, que si había en aquel entonces un médico, pues verificar la validez de su diploma para que éste pudiera realizar sus labores de manera profesional, es decir, que tuviera la capacitación adecuada, y lo hacían pues analizando la validez del diploma que esa persona tenía. Después de la Primera Guerra Mundial, aparecieron en Estados Unidos de América los primeros grandes organismos regionales encargados de acreditar a las propias universidades. Durante los 50 y los 60 se generalizó el modelo de acreditación que existe todavía actualmente, con toda la importancia que se le otorgaba un examen de calidad, es decir, se evaluaban los recursos, tanto humanos como materiales, financieros, la claridad de la misión que tiene cada universidad, los objetivos que tenían como institución y la demostración del cumplimiento de esos objetivos institucionales. Comenta que a final de los 70 lo que tiene que ver con la educación postsecundaria se vio en una crisis que fue de tres tipos. La demográfica, es decir, que la cantidad de alumnos que había de inscripción a ese nivel educativo pues empezó a disminuir. En lo fiscal y financiero, y también hubo una crisis en lo político. En los 80 se da lo llamado, por su término en inglés, el Outcome Assessment o evaluación de resultados. El autor Astin es uno de los principales inspiradores, y él defendía con esta evaluación de los resultados, comentaba o defendía la idea de que nada tenía que ver los resultados educativos o la relación que ellos pudieran tener con la calidad de los no se me olvidó, me trabé. Bien, pues respecto a la evaluación de resultados, estas personas que daban la acreditación tenían una especie de criterios, los cuales se basaban primeramente, ellos evaluaban
las instalaciones de las universidades, y decían que, bueno, parte primordial del éxito que tendrían los estudiantes, bueno, dependería del nivel o de la calidad de infraestructura que ellos tuvieran. Pues para esto, hasta él no estaba de acuerdo con ello, decía que no existía alguna investigación que diera como resultado lo que ellos aseveraban, ¿no? Que para él ninguna relación directamente existía en cuanto a la infraestructura con el nivel de competitividad de los estudiantes. De igual manera, los que acreditaban decían que el hecho de que una institución tuviera claros sus objetivos era un factor determinante, pues, para la calidad o para la competencia de los chicos, a lo que este autor Astin pues no coincidía con ellos. Bien, les voy a hablar a continuación de lo que es el enfoque estratégico. De igual manera, este enfoque estratégico en la evaluación institucional, comenta que ha de ser selectivo en la determinación de los sujetos y debe identificar los problemas prioritarios que es posible analizar y que tienen mayores posibilidades. Es decir, que en una institución educativa el proceso de evaluación, o sobre todo de tener excelentes resultados a través de la evaluación, pues no se da de un día para otro. Comenta en la lectura que es un proceso aproximadamente de 10 años cuando ya se dan resultados. Entonces, que no hay que ir dando pasos agigantados, sino que más bien hay que ir paso a paso. Y lo principal de este enfoque estratégico es eso: ser capaces de mi institución educativa o de la institución en la que yo laboro, tal vez como docente, seamos capaces, el equipo, de identificar nuestras áreas de mejora y en base a ello ir trabajando pues de manera paulatina. ¿Verdad? Que de nada nos servirá a lo mejor tener la mejor infraestructura si no estamos de acuerdo en a dónde queremos, hacia dónde queremos llegar. Bien, en otro de los subtemas de la lectura habla de las teorías y de los métodos que se utilizan en la evaluación, y dice que pues la evaluación se relaciona con un gran número de disciplinas, como lo son la psicología, la sociología, la pedagogía, la economía, la gestión, las matemáticas, las estadísticas. Sabemos que para realizar pues investigación se utilizan pues las estadísticas o los métodos estadísticos. En cuanto a técnicas, se utilizan pues desde cuestionarios, test, entrevistas, observaciones, análisis cuantitativos y pues todo tipo de instrumentos, taxonomías, encuestas. Los instrumentos, por ejemplo, sabemos que para las entrevistas, pues el instrumento es el guión de la entrevista, es decir, cada método, de los métodos que pueden ser teóricos o empíricos, pues los empíricos con sus respectivos instrumentos. Venía otro subtema que hablaba de los parámetros claves, se hacía referencia a un escrito publicado por la OCDE, una autora, creo, Morgan, quien daba a conocer algunos parámetros clave para lo de la evaluación, y ella comentaba, bueno, ¿quién determina los objetivos y criterios de evaluación? ¿Cuáles son esos criterios? ¿Qué es lo que se desea evaluar principalmente? ¿Nos apoyamos en hipótesis o en un marco analítico preciso? Y una serie de cuestionamientos referente a la evaluación. Dice, se trata de una evaluación puntual, ad hoc, o de un estudio realizado de acuerdo con procedimientos definidos para responder a una política o para inscribirse en un ciclo regular de actividades. Dice, ¿el análisis comprende toda la población o solamente una muestra de ella? Todas estas interrogantes ella las recopiló de una serie de estudios y que llevan pues a analizar qué es o qué aspectos son los que tienen que conformar la evaluación institucional.
si esta evaluación se va a dar de manera formativa, es decir, como un proceso, o si se dará de tipo instrumental. Bueno, otro de los subtemas será qué factores pueden permitir el éxito de la evaluación o qué otros el fracaso, ¿verdad? Aunque sabemos que también de los errores o de los fracasos pues se puede aprender. Como primer factor, Richard Miller sostenía que la evaluación solo produce buenos resultados cuando una institución desea verdaderamente el cambio y la innovación. Es decir, que todos los interesados compartan esa idea de tener una fuente de mejoramiento y de progreso. En segundo lugar, lo que mencionaba es que el director debe de estar siempre de acuerdo en realizar la evaluación para la mejora. Que si en este caso el director no estaba de acuerdo, entonces pues desde ahí, desde el punto de partida, ya estaba en el fracaso, ¿verdad? En el sentido de que la persona pues encargada de dirigir el proceso pues no está de acuerdo o está renuente. Como tercer punto decía que los problemas discutidos, los métodos empleados deben de ser objeto de cierto consenso, es decir, de tomar la opinión de todos los participantes, de todos los docentes, y en base a ello definir el procedimiento actual o los instrumentos a utilizar. Y como punto número 4 dice reunir los recursos humanos y materiales en cantidad y calidad suficiente. Decía que bueno, pues la evaluación es un proceso que requiere tiempo, que es costoso, que en algunas veces nos lleva por otro lado o nos quita tiempo de nuestras cuestiones, nuestras acciones cotidianas, pero que sin embargo si se lleva de manera sistemática, paulatina, durante cierto tiempo, pues va a generar a mediano o a largo plazo pues buenos resultados en nuestras instituciones educativas, independientemente del nivel en que se elabore, ¿verdad? Sabemos que actualmente en educación básica pues tenemos una semana previa al inicio de las clases donde se trabaja pues como consejo técnico escolar, donde participan todos los docentes, personal también administrativo, participan todos los integrantes del consejo técnico, pues en una evaluación que se hace diagnóstica, ¿verdad? Donde se analizan los resultados, se inicia con lo final, lo del ciclo escolar anterior, y ahí se plantea pues un proyecto, una ruta a trabajar durante el ciclo escolar, precisamente con sus ciertos cortes donde se analizan los avances, las áreas de oportunidad que existen, ¿verdad? Este trabajo de la ruta de mejora no es algo que inició ya hace algunos años, y que yo considero que, bueno, independientemente de que se nos hacen llegar ciertas guías con actividades a trabajar para poder cumplir con nuestros objetivos y las metas, yo siento que ya cada vez más los equipos tienen una mejor postura ante la evaluación institucional, y tienen una mejor postura hacia mejorar la calidad educativa que brindamos a nuestros alumnos. Poco a poco estamos trabajando junto con los docentes, viendo un objetivo común, una área a mejorar o distintas algunas veces en cada escuela, pues con la intención de brindar un mejor servicio a todos nuestros estudiantes. Bueno, esto es todo y muchísimas gracias por su atención.